estamos realizando el 49º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al académico, miembro honorario y consultor Baudilio Rebelo Hurtado. Baudilio Rebelo Hurtado es oriundo de Guapi, Cauca. Él es abogado, graduado en la Universidad Libre de Bogotá. Es masón en el 33º grado del Supremo Consejo Colombiano, del rito escocés antiguo y aceptado de la francmasonería. Él es magíster en criminología, ciencias penales y penitenciarias de la Universidad Santiago de Cali. Es cofundador de la Universidad Libre Seccional de Cali. Fue primero miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca y luego pasó a la categoría de miembro honorario y consultor. Es presidente de la colonia guapireña residente en Cali. Baudilio Rebelo Hurtado ha desempeñado los siguientes cargos: presidente de la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano, docente de la Facultad de Derecho en el área penal y constitucional de la Universidad Libre Seccional de Cali, docente del Instituto Universitario Tulio Enrique Tascón en el área de Filosofía e Historia. Ha sido fiscal seccional de Cali, asesor jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, juez penal municipal en Buenaventura, Corinto y Guapi. Tiene varias obras publicadas: el Diccionario Jurídico del Alcalde en 1989, la Guía Jurídica del Alcalde, una coinvestigación con Ana Cecilia León Calero, publicada en 2004, Voces e Imágenes del Litoral Pacífico Colombiano, mitos, leyendas y curanderismo mágico, en coinvestigación con Javier Baudilio Rebelo González, publicada en el año 2005, Cuentos para dormir a Isabela, de la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana del Ministerio de Cultura de Colombia, publicada en el año 2010, en coinvestigación con Camilo Rebelo González y Carolina Rebelo González, Diálogos de Aguas por los esteros de la afroralidad en el Pacífico colombiano, publicada en el año 2013 en coinvestigación con su hermano Hernando Rebelo Hurtado, Entundamientos del Pacífico Negro colombiano, mitos, leyendas y curanderismo mágico, publicado por la Universidad Libre de Cali en el año 2014, Ritos de Orillas, espiritualidad de las comunidades negras del Pacífico colombiano, publicado por la Universidad Libre de Cali en el año 2015. Cuentos para dormir a Isabela, tomo 2, tradición oral afropacífico colombiana, publicado por la Universidad Libre de Cali en el año 2018 en coinvestigación con Camilo Rebelo González y Carolina Rebelo González. Raíces africanas en el Pacífico colombiano, publicado por la Universidad Libre de Cali en el año 2020. Acércate a las brasas para ver lo que dices, del Fondo Editorial de la Universidad Antonio Nariño, publicado en el año 2020 en versión digital. Ritos de Orillas, espiritualidad de las comunidades negras del Pacífico, publicado por la Universidad San Buenaventura de Cali y la Universidad Libre de Cali en versión digital, año 2020. Baudilio Rebelo Hurtado ha recibido varios reconocimientos por parte de la Fundación Colonia Guapireña, residente en Cali, el Premio Eduardo Marín Caicedo por su valioso aporte cívico al desarrollo de nuestro pueblo y de la costa del Pacífico, otorgado en el año 2009, otro premio de la misma Fundación Colonia Guapireña, residente en Cali, el Premio Alejandro de la Torre Urbano, por su valioso aporte a la academia y a la ciencia, otorgado en el año 2013. Le otorgaron el Yolo de Oro en el 14º Festival del Instituto Popular de Cultura Danza con Colombia, un encuentro con Colombia, en el año 2016, aquí en Cali, y el Premio Internacional Bencos Biojó, en su tercera versión, otorgado en Cartagena de Indias en el año 2017. Con esta presentación, entonces, los dejo con
el académico Baudilio Rebelo Hurtado, quien nos va a presentar su conferencia titulada Diáspora Africana al Pacífico Colombiano, aportes a la construcción de la nación colombiana siglo XVI a siglo XIX. Adelante, académico Baudilio. Tiene usted la palabra. Gracias, mi querido maestro. Muy buenos días para los colegas de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Mi tema es referido al ingreso de los africanos al Pacífico, la diáspora o la dispersión y etnocidio fue el destierro y muerte de la población africana. Esto es tan antiguo que en el siglo XVI antes de Cristo ya se daba la dispersión del pueblo, especialmente judío, ya se daba la diáspora. Pero en el siglo XVI, en lo que respecta a mi trabajo, se dio con muchísima fuerza. Mi trabajo lo realizo con Hernando Rebelo Hurtado, médico, docente de la Universidad Libre, poeta, y Isabela Rebelo León, mi hija, química farmacéutica, quien saca tiempo de sus estudios para colaborarme en este trabajo. Se llama Aportes a la Construcción de la Nación Colombiana, por cuanto la verdad es que se reconoce muy poco, muy poco. ¿Qué trajeron los abuelos de los abuelos para que este país pudiera progresar? Un investigador, un sociólogo francés, Yes, afirma que la nación, desde el punto de vista sociológico, está conformado por 3 elementos. El elemento psicológico, que es la creencia en la legitimidad del poder, hoy a través del voto. El elemento material, que es el monopolio de la fuerza, y el elemento histórico-geográfico referido a pueblos unidos a través del territorio, la comunidad nacional y el consentimiento del gobernado. Entonces vamos a probar, vamos a demostrar de cómo nuestros antepasados sí colaboraron de manera eficaz en la construcción de la nación colombiana y que solo desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, se está reconociendo, lo digo con dolor, solo lo que trajeron mis abuelos. Mi libro se lo dedico a mi padre, Agustín Rebelo Peña, del Pacífico, quien, siendo joven, publicó con el poeta Elías Martán Góngora una revista llamada Vanguardia. La elaboraban en Guapi. Mi padre se iba en una balandra, que es una embarcación que la lleva el viento a través de las velas, llegaba a Buenaventura, se montaba en el ferrocarril a Cali, después a Popayán. Muchos de esos trayectos se tenía que hacer en mula. En Popayán se hacía el diseño, las correcciones, a veces iba a Medellín y se publicaba. Costaba 5 centavos de pesos. Se demoraba mi padre mes y medio en ese ir y venir. ¿Qué pasaba con esa revista? Se denunciaba, como hasta hoy, ese olvido de 5 siglos. Olvido. Hoy todos los gobiernos han olvidado al Pacífico. El Pacífico no existe en los planes del Estado. El Pacífico no existe en los planes de los que gobiernan este país. El Pacífico es un territorio de 1.100 kilómetros en donde aún no ha llegado la ciencia, ni la salud, ni la educación.
y si ha llegado, ha sido esporádicamente. Entonces, desde el 38, y en esa misma época coincidió con el doctor Sofonías Yacu Caicedo, denunciaban a las autoridades, autoridades de derecha, autoridades demócratas, pero se denunciaba el olvido, se denunciaba y esto se quedó así, se volvió endémico. Mi padre fue uno de esos soñadores que desafortunadamente no tuvo eco en estos últimos gobiernos. ¿Qué vamos a hablar ahora? ¿Cómo traían a los esclavos o esclavizados, como afirman hoy? Yo lo llamo esclavo, porque la esclavitud fue un sistema económico de producción. Desafortunadamente, esta esclavitud que vamos a mirar ahora se da en el sistema feudal, cuando ya algunos países europeos eran prósperos, pero es la esclavitud. Venían en barcos, el que se va al lado izquierdo, barcos que eran llamados barcos ataúdes. ¿Por qué? Porque los tiraban allí, desnudos, sin ninguna protección, hombres y mujeres. Ese viaje podía durar unos 2 meses, de acuerdo del lugar donde saliera del Atlántico africano. ¿Qué países fueron los primeros que llegaron al África? Portugal, más tarde España, Holanda, Francia, Inglaterra. Los Estados Unidos también fueron a capturar a negros, a mis hermanos negros. Ellos se embarcaban en el África, llegaban a Cartagena de Indias, uno de los puertos más infames que se dio en la América, en las Américas, de los más infames. Allí llegaban y el padre Sandoval, un sacerdote que tiene un texto escrito en 1610, afirmaba que el negro bajaba, iba a la playa, lo avanzaba en el mar, le tapaban la nariz, lo zambullían, el sacerdote llegaba, lo bendecía en latín, y este negro hermano mío no entendía absolutamente nada, pero ya quedaba bautizado. 40,000 esclavos bautizó el padre Sandoval. Mucho más lo hizo el padre San Pedro Claver. Y ellos eran los que de alguna manera ayudaban a esta población negra. Los ayudaban. Después los tenían unos 2 meses dándole arroz para que engordaran un poco porque ese viaje era traumático. Y cuando estaban un poquito rellenos, un poquito alimentados, los sacaban a la pública subasta donde eran vendidos a los esclavistas de la Nueva Granada, a todos ellos, a todos. El esclavista blanco llegaba, lo examinaba de pies a cabeza, le miraba el pelo, los ojos, le hacía abrir la boca, le miraba los oídos, el cuello, el cuerpo, la espalda, los genitales, el recto, lo ponía a saltar. Y después de hacer ese examen físico, lo escupía en el rostro. Entonces llegaban, lo revisaban y los vendían al mejor postor. Allí, algunos entraban por Cartagena de Indias, otros por el río Atrato. Anteriormente se llamaba Río Moro, pero Felipe II le colocó el nombre de Atrato, que quiere decir sin trato, porque por allí se llegaba también a las minas de Andagoya, Citará, Novita en el Chocó, Yurumangui, Raposo en el Valle del Cauca, Timbiquí, Micay, Chuare en el Cauca, Telenví, Huelmanbí, Iscuandé, Barbacoas por Nariño. Iscuandé y Barbacoas fueron de los pueblos más ricos que existió en las Américas. Nutrieron de oro a Europa, especialmente Barbacoas. Hay una referencia de Barbacoas que llama la atención. Allá había un señor de apellido Quiñones,
Quiñones invita a unos funcionarios de Bogotá a barbacoas y les hace una comida, una cena por la noche. Estos señores ven el lujo de ellos que parece de la corte, mujeres jóvenes, negras, semidesnudas, su pelo le colocaban unas agujas en oro para embellecerlo, de brasier tenían unos en oro, lo mismo que de pantalón, con zarcillos, con pulseras en los pies y en las manos de oro, y le servían platos a estos comensales, a estos invitados especiales. Entre ellos era la empanada de Popayán, que es pequeña, y otros alimentos de allá. Al finalizar, este señor Quiñones cogía el maduro, lo abría por la mitad y le echaba oro. Al preguntarle por qué lo hacía, le respondía que el oro tenía una función digestiva y por eso lo hacía. Al finalizar en la digestión, el excremento no lo tiraba en la orilla del río, porque en esa época pues no había ninguno de estos acueductos ni ninguna de estas maneras de hacer higiene. Lo tiraban no en la orilla del río, sino en la mitad del río Telembí, para que el negro no lo playara y a través de ello, los días de descanso, pudiera recoger un poco de oro para comprar su libertad. Esas son las extremidades, esos son los extremos, esas son las grandes historias no contadas, pero que están allí marcando esta época de barbarie. Zapato Olivella, uno de los grandes investigadores de las Américas, lo llama la sierpe blanca, la sierpe blanca. Bien, esto y muchísimas historias más la podríamos describir, pero es necesario continuar caminando para que ustedes sepan de dónde vienen ustedes y mis hermanos negros que desconocen el origen de su procedencia. Sheila S. Walker, quien me hace el prólogo, una antropóloga norteamericana, ha ido 100 veces al África, afirmaba que cuando llegó a Puerto Tejada, hace mucho tiempo, le preguntó a una familia que de dónde venían ellos, y le dijeron que eran colombianos, que venían de Puerto Tejada. Les habló de acuerdo a su apellido de territorio y no tenía ni idea. Eso nos pasa a muchísimos. Sabemos que somos negros por nuestra piel, por nuestra formación, pero no sabemos el origen, ni qué trajimos, ni cuál fue el aporte, ni cuál fue la vida que pudo haberse desarrollado en este territorio, ni las luchas, ni los mitos, ni los cuentos, ni la cultura. No sabemos absolutamente nada. Ayer escuchaba a un profesor, un antropólogo en la Universidad del Valle, por cuanto voy a hacer un doctorado, y decía que solo a mediados del siglo pasado se empezó a hablar, a escribir sobre el África de manera ya fuerte, ¿no? De manera masiva. Pero nosotros no conocemos el África, no nos interesa para nada. Muy pocos escritores del Valle, muy pocos escritores del Pacífico tenemos nosotros, y más tarde vamos a hablar de ello. Pues bien, tenemos entonces historiografía africana en el Pacífico, Marruecos, que limita con el Mediterráneo, ¿no? En la parte norte, pueblos Tabi, africanos, apellido desaparecido de Nóbita, un pueblo minero del Chocó. Hernando, el médico poeta, mi hermano, dice que nadie malogre su sueño de volar. Las blancas gaviotas de su risa, que solo tengan como destino la libertad.
Así debe ser. Y así es como se pregona y se trabaja. Después viene Mauritania, otro pueblo donde sacaron cientos de miles de esclavos. Yo digo cientos de miles. Malcolm X, un luchador por la libertad civil de los afro-norteamericanos, afirmaba que el África habían desterrado, capturado, secuestrado 100 millones. Zapato Olivella nos habla de 1.100 tribus y otras personas más, como más prudentes, llamémoslo así, nos hablan de 25, de 20, hasta de 18 millones de esclavos que sacaron del África. Dentro de ellos está Mauritania, donde desaparece el pueblo, donde aparece el pueblo Kufi, apareció en el Chocó, y es el aporte de la primera civilización. Después viene Senegambia. El siglo pasado, cada país tomó su posición. Senegal y Gambia. ¿Qué pueblos llegaron de ese lugar acá? Los Balanta. Los Balanta. Con V. Significa aquellos que resisten. Miren ustedes que ya en el seno de ese viaje atroz venían los que posteriormente forman esas grandes caravanas de personas que se refugian en el bosque, que se refugian en los montes, así llamamos nosotros al bosque, al igual que en Cuba, los famosos cimarrones. ¿Qué aportan ellos? Son ganaderos, agricultores, y dentro de los agricultores está el maíz, el arroz, la yuca, la fruta, la pesca, la caza. En la pesca hay como unas 15 maneras de sacar el pez del río o del mar. La pesca salen a las 3 de la tarde. Sí, y llegan a las 4 o 5 de la mañana. Lo acompaña una persona. A veces lo hacen en alta mar, ¿no? Cuando se pierden, hay algunas maneras de llegar a la costa. Por ejemplo, si es de noche y es de luna, colocan una vasija, especialmente un coco, lo llenan de agua y de acuerdo a cómo gira la luna o la luz, así mismo saben dónde queda la costa. O si no, paran el motor de la lancha y si reciben 3 olas por el mismo lugar, allá queda la costa. O si es de día, el vuelo de las gaviotas. Óigase bien, la autoridad, el Consejo de Ancianos, que posteriormente nosotros lo vemos en Egipto, que posteriormente nosotros lo vemos en Europa, los Balanta, aquellos que se resisten, el pueblo Posú, guerreros, religiosos y tribunos, religiosos. Es que la religión, siempre el hombre desde que piensa y piensa, es religioso. Pero en fin, lo que quiero significar es de que siempre la religión acompañó a todos los pueblos con diferentes dioses, pero dioses al fin y al cabo, ¿no? Los dioses, los materialistas afirman que cuando se presentaban los fenómenos de la naturaleza, como los terremotos, las inundaciones, las muertes, miraban al cielo y se encomendaban a unos dioses para que los protegiera. El pueblo Posú, guerreros. Miren ustedes cómo ellos empezaron a llegar guerreros que posteriormente son los grandes cimarrones que colaboran hasta para la libertad con estos
héroes que nos da la historia, pero que no aparecen nuestros hermanos negros en muchísimos combates. Pueblo Mandinga, me encanta este pueblo. ¿Sabían leer y escribir? Ellos fueron durante muchísimo tiempo dominados por los mahometanos. Y los mahometanos eran una civilización muy adelantada, dedicados al tráfico de oro y marfil. Y estos mahometanos les enseñaron, repito, a leer y escribir. Por ello, en honor a este progreso, yo coloco la Fundación de Escritores del Pacífico Colombiano, fue Espacol, en este mundo de los mandingas. Ellos produjeron un documento en el Brasil donde invitaban a la población de ese lugar a que se rebelaran. ¿Qué nos trajeron ellos? Militares, caza, pesca, ganaderos, agricultores. Y además, la música. La música son esas flores del alma, del corazón que siempre nos llena de alegría. Guinea-Bissau, Atlántico, pueblo, Bram, apellido del Cauca, Valle Nariño. Guinea, habitantes de pueblos prehistóricos. Aporte, cazadores nómadas, agricultura, pueblos importantes. Pueblo Biojó, allá habían unas islas, varias islas. Biojó, Obichos, Obiochos, Obijaos, Ovillagos. Aporte, se resistieron a la dominación extranjera. Pescadores y agricultores. Ustedes conocen la historia de Biojó, que permitió sublevar, que permitió que esa parte del Caribe bajara a las ciudades a luchar. Los Biojó famosísimos, de los primeros luchadores por la libertad, y líderes negros, Barule, José Sinesio Mina, Manuel Saturio Valencia, un hombre condenado a muerte, y antes de asesinarlo, esa mañana recibió el comandante en Quibdó la orden de que le perdonaban la vida, pero él lo guardó en el bolsillo y dio la orden que lo asesinaran. Polonia, Huiva. Pueblo Cetré, rituales fúnebres. Esto de rituales fúnebres es absolutamente bello. Si leemos al cura Sandoval, ahí encontramos rituales que trajeron los africanos. Ojalá les pueda yo narrar en este año toda esa ritualidad, todo ese mundo cultural que nos lleva a nosotros a despedirnos de ese ser amado. No es la misa, no es la oración. Son 9 noches en donde nosotros cerramos los ojos y tenemos única y exclusivamente la visión de nuestro ser querido. Y en la medida en que está más pegado a nuestro corazón, el dolor es muchísimo más fuerte. Y este ritual es acompañado por los vecinos. Cuando llegan al lugar donde está el cadáver, ellos gritan y los familiares también. En fin, es una historia que amerita contarse de manera especial. Nigeria, los Guama, Waki, Boya, Huasá, aquí en el norte del Cauca lo escriben con G, Brás. ¿Qué trajeron? Agricultura, religiosos, eran bélicos. Aportes, pueblo de Benín, Golfo de Benín, donde sacaron a cientos de miles de negros. Pueblos Arará, eran fuertes.
valientes, religiosos. De allí es el vudú de Haití, una religión que cuenta con una población muy alta de africanos. Dahomey, con heroínas que se enfrentaron al imperio europeo. Pueblo Lucumí, me encanta ese pueblo. Son de la religión Yoruba. Yo soy Yoruba. Yo me inicié hace unos 5 años en Cartagena, India, a través de mi querido hermano porque él también es masón, Antonio Prada Fortul, es Yoruba, es babalao y es escritor. Con él me acompañó y me bautizó en las orillas de ese mar Caribe que es tan bello. La religión Yoruba también amerita que conversemos sobre ella porque es el epicentro de los dioses. Solo para contar algo de la religión Yoruba. Como era perseguida por los españoles, le empezaron a colocar nombres de los santos cristianos y el español creía que le estaban rezando a San Francisco de Asís o a alguno de esos religiosos, pero ellos le estaban rezando a sus dioses. Orichas se llaman sus santos. Lucumí. Lucumí es una palabra muy tierna, quiere decir hermano. Cuando alguien te diga Lucumí, te está llamando, te está así abrazando el corazón. Pueblo Chará, apellido del Cauca. Pueblo Carabalí. Preferían ahorcarse antes de continuar en ese calvario. Calvario. Eran comerciantes, náuticos, el cimarronismo espiritual y de muchos mitos. En Ghana, pueblo Fanti, aportes, cuentos para dormir Isabela. ¿Qué es eso? Yo tengo 2 trabajos que son los que más me gustan, los que me tienen enamorados. Cuentos para dormir Isabela de 1910, del 2010, publicado por el Ministerio de Cultura en la colección de autores afrocolombianos, donde mostramos cuentos. Le puse cuentos para dormir Isabela porque mi bebé, mi hija, era una bebita. Y en el Pacífico a los niños los hacen dormir las madres y las abuelas, que son, de acuerdo a la historia, las primeras transmisoras del pensamiento a través de la oralidad. La oralidad no es propia de los griegos, esos grandes hombres que nos enseñaron la civilización europea. La oralidad la trajeron los esclavizados y dentro de ellos están los cuentos para dormir Isabela. Estos cuentos se dividen en 2 grandes grupos. Los animales grandes, fuertes, con colmillos, feroces, se llaman tíos. Tío león, tío tigre. Los animales pequeños se llaman sobrinos. Y así se desarrollan esta cuentería. Dentro de estos cuentos solo tengo uno que es inca y varios españoles, por cuanto los españoles por la noche se tomaban sus vinos, empezaban a narrar sus cuentos y la empleada negra escuchaba, se los aprendía y posteriormente iba y se los narraba a sus bebitos. Lo mismo hacía la abuela. Y la maternidad es otro tema que me endulce el corazón. Es que aquí hay unos temas que realmente para mí son extraordinarios. La maternidad. Voy a contar una anécdota histórica. Las mujeres hoy, desde siempre, han dado a luz en el Pacífico acostadas. Se llama a la partera un día antes, una semana antes, 15 días antes,
de acuerdo a las dificultades que presente la mujer para parir. Ellas llegan, le dan masajes, las peinan, les cantan en el momento de dar a luz. En fin, es un amor infinito. Y en un pueblo que se llama Yurumangui, que queda cerca de Buenaventura, aproximadamente unas 2 horas en lancha, allá las mujeres dan a luz sentadas en una silla de madera. Eso dicen las parteras de allá, porque la partería hoy es una institución con reconocimiento a nivel nacional. Y tengo muchísima información sobre la partería, pero mucha información sobre la partería. Entonces, ellos dan a luz sentadas. Ese comportamiento de dar a luz sentada lleva más de 10.000 años y se practicaba en Egipto. Miren ustedes cómo nosotros traemos conductas tan absolutamente ancestrales que las encontramos acá. Yo, y voy a retroceder un poco, en Cuentos para Dormir, Isabela, en mi último libro, porque publico 2, uno me lo publica el Ministerio de Cultura, el otro el año pasado me lo publicó la Universidad Libre. Quiero significar que la Universidad Libre para mí es la llama que ha permitido que estas investigaciones, que los hago en todo el Pacífico, desde Vallasolano hasta más allá del Chocó, un pueblo que queda aproximadamente a unos 40 minutos, se llama Candelilla. En Candelilla encontré a un señor de 82 años que me narró un cuento del tío Tigre y del tío León. Se los voy a contar. Es corto. El tío León, el tío Conejo, es el tío León y el tío Conejo. El tío Conejo iba por el bosque comiéndose unas uvas. Y en eso levanta la cabeza y hay un letrero grande que dice: estas uvas no se las pueden comer porque son de yo, tío León. Así dice, son de yo. Al día siguiente llega el tío Conejo con unas sogas, va a ese lugar y se encuentra con el tío León. Le dice: ¿qué te pasó? Le dijo: no, es que viene un vendaval supremamente fuerte y va a volar con la vegetación, con los animales, va a acabar con todo. Y como usted es el rey de la selva, yo quiero que usted me amarre a un árbol fuerte para protegerme de esos vientos. Entonces le dice el tío León: no, usted me tiene que amarrar a yo, porque yo soy el rey de la selva. Ya llega el conejo, lo amarra de pies, de manos, de la cabeza, de la garganta. Y ya cuando está bien amarrado, llega el tío Conejo y empieza a comerse las uvas. Eso después sigue. Ese es el tío Conejo. Los tíos todos son grandes, gigantescos, menos el tío Conejo, que es el pequeñito, astuto, inteligente, sagaz. Ese es el pueblo Fanti, donde salieron los Cuentos para Dormir, Isabela. Y la minería, que nosotros la tenemos en todo el Pacífico. Pueblo Biafara, el curanderismo mágico religioso. El Pacífico, como les decía yo al principio, estaba olvidado. Solo hace unos 30 años empezaron a llegar con alguna regularidad los médicos, las enfermeras, las clínicas, pero muy poco. Entonces, ¿qué se busca? Al curandero. Y el curandero llega, a su vez, tiene la magia y la religiosidad. Una religiosidad que es cristiana y una religiosidad que es yoruba, porque esos aportes yorubanos no se perdieron. El pueblo Popó, la arquitectura que nosotros observamos en el Pacífico es muy similar a la arquitectura africana. Hay pueblos hechos en madera de 2 pisos bellísimos, como el de un pueblo en Guapi, donde se ve el mar. Yo invité al doctor
al presidente de la Academia de Historia, Luis Antonio Cuellar, para que nos acompañara y quedó asombrado de la belleza de ese pueblo construido en madera. La República Democrática del Congo, anteriormente era la República del Congo, hoy a partir del siglo pasado recibe el nombre Democrática. Orfebrería, uno de los pueblos más importantes que han ganado premios en el manejo del oro ha sido Barbacoas. Ocoró, el abuelo Ocoró recibió a Bencos Biojó cuando recién nació, lo cogió en sus manos y se lo ofreció a Lodumare, el dios de los dioses. Pueblo Ambuila, de lengua bantú. Lengua bantú. Hay un maestro que se llama Rafael Perea Chalá, miembro de la Academia de Historia, un investigador. Recibió el año antepasado un doctorado en humanidades y él hizo un trabajo, una investigación sobre lengua bantú. Voy a citar algunas. Tanga, es un vestido de baño reducido. Grajo, axidosis. Cuando llegaban los europeos a los pueblos pequeñitos a secuestrar a los negros, ellos se daban cuenta de la llegada de los europeos por la axilosis que tenían. El grajo le llamamos aún en el Pacífico. Bemba, labios gruesos. Celia Cruz le canta Bemba colorá. Cachimba, pipa. Con colón, el arroz tostado y adherido al fondo de la olla. Conga, avispa oscura y venenosa. Cumbamba, mandíbula. Catanga, una cesta de pescar. Biche, licor doméstico, famosísimo en el Petronio Álvarez, donde se dan cita no solo los del Pacífico, sino muchísimos caleños, porque es que Cali es una ciudad que está metida en el miocardio de los hombres del Pacífico. Eran fuertes, insubordinados. La música, los peinados. En los peinados de las mujeres se hacían unos peinados que permitían mostrarle el camino a los cimarrones para que llegaran a esos lugares donde estaban ellos emancipados. La cultura, la ronda, los mitos, el bunde, el curulao y otros. Angola, pueblo Angola, ¿qué aporta la ganadería? La explotación de cobre y plata, guitarras de 6 cuerdas. Esas guitarras deben de tener un origen árabe. Pueblo Canchimba, Cachimbo, que es en la parte alta de Guapi, lo mismo que Anchico, lo mismo que hay Cambindo, la explotación de la madera, y pueblo Luango, reino de bailes, cantos, instrucciones musicales. Mozambique, nació hace 600 años, comerciantes. Y finalmente, el pueblo rebelo con B larga. Estos rebelos ya está a la vuelta del África. Estos rebelos, me decía ayer el profesor que está dictando charla, llegaron al Brasil. Cantidades. Porque los rebelos estos rebelos con B larga, eran esclavistas. Y ellos llevaron miles de africanos a ese lugar. Quiero mostrarles a ustedes de la cantidad de apellidos africanos que encontramos en el Pacífico. Yo hice el estudio de 7 municipios y ahora solo traigo el de Guapi. Guapi es el palenque cultural del Pacífico, donde tuve la dicha de nacer. Departamento de Guapi, población estudiantil. Los estudiantes son 18,000, pero yo saqué una gráfica comparativa de 1,614 porque ellos son los que tienen apellidos africanos. Los otros son negros, el 92% de la población del Pacífico es negra, pero los amos
les quitaron el apellido de ellos y les quitaron el apellido tribal y les pusieron el de ellos y los marcaban o bien en el pecho o bien en la espalda, de tal manera que cuando ellos se fugaran, les abrían la camisa y allí encontraban las iniciales del amo. Entonces yo solamente tengo los apellidos de ellos. Cundumí, Cuenú, Colorado, Ocoró, Carabalí, Banguera, Campás, Mina, Anchico, Cambindo, Benté, Balanta, Amú, Canchimbo, Candelo, Casierra, Luango, Congolino, Boya, Dajomé, Ambuila, Mandinga, Lucumí, Chalá, Biojó, Cetré, algunos de los grupos étnicos que encontramos en Guapi en el 2019 a través de la colaboración que nos facilitó la Secretaría de Cultura de mi pueblo. Y esa es la proporción que tenemos. Bien. Isabela Revelo, quien hace parte de este trabajo, dice: canoas engalanadas de blanco para bailar currulao al vaivén sonoro de las olas. Mi hermano Hernando, poeta, dice: a la orilla del río Guapi esperan conversando en silencio las canoas, las banquetas azules y los canaletes. Llevarán sobre un oleaje de música ese recreo de niñas felices al portón de sus casas palafíticas, donde las esperan un abrazo de sueño y el candil del hogar. Este es un resumen de la última investigación que terminé el año pasado y estoy a la espera de que buscar alguna entidad o universidad que me ayude en la publicación de esta investigación, que lo hice con mucho cariño. 2 años permanecí investigando eso, 2 años recorriendo el Pacífico y con la lectura de muchísimos libros. Gracias, colegas, gracias, compañeros todos, desde el señor presidente, el vicepresidente, el secretario Mario, que es tan gentil y tan dedicado a este trabajo. Yo quedo abismado, aterrado de tener la fuerza de Mario para estar organizando cada 8 días estas charlas que nos nutren de conocimiento y nos acercan más al corazón de nuestros hermanos académicos. Mil y mil gracias.